The Last of Us es uno de los juegos más crudos y violentos que yo he jugado en toda mi vida. Desde su ambiente oscuro y deprimente, sus personajes tristes y melancólicos, a su historia posapocalíptica, es un juego que impacta emocionalmente de principio a fin. Pero aunque existen muchas formas para describir a The Last of Us, muy pocas personas lo describirían como divertido. The Last of Us no es un juego divertido en el mismo sentido en que los juegos de Mario son divertidos, por ejemplo. Desde la introducción, posiblemente la mejor introducción a un juego de todos los tiempos, los creadores te dejan saber claramente que esto no es un juego para sonreír. Y posiblemente se escuche raro decir esto, y quizás algunos se estén preguntando cuál es el propósito de un juego si no es la diversión. Y la contestación en este caso es impactar. No se supone que sea divertido matar a alguien en The Last of Us, y no lo es. La experiencia de matar a un zombie, por ejemplo, siempre es una de sobrevivencia, y la experiencia de matar a un ser humano siempre es una de desesperación, cruda y personal, sirviendo para recordarte que no eres un héroe por haber matado a alguien. La historia de The Last of Us intenta mostrarte un mundo decaído, lleno de monstruos temerosos que al inicio del juego presentan el peligro principal. Sin embargo, con el tiempo te vas dando cuenta que el monstruo real no es aquel zombie que pone tu vida en peligro, sino que el monstruo real es la misma humanidad que está dispuesta a matar a una niña más que para robarle algunos materiales insignificantes. En este mundo, la humanidad ha perdido aquello que precisamente nos hace seres humanos, el amor. Y en ese sentido, la razón por la cual el mundo de The Last of Us es tan crudo, tan violento, tan deprimente, no es por la presencia de monstruos peligrosos, más bien es por la ausencia de amor. Y en medio de este mundo tan perdido nos encontramos con Joel y Ellie, dos de los personajes más interesantes y cautivantes en un videojuego. Joel le representa la figura paternal que está dispuesto a hacer lo que sea por su hija, y Ellie representa la inocencia, una niña descubriendo al mundo por primera vez, capaz de apreciar la belleza aún en medio de tanta crueldad. Para mí, la razón por la cual el juego se llama The Last of Us es porque Joel y Ellie representan los últimos seres humanos que saben amar. En fin, The Last of Us usa la violencia como un instrumento para impactar al jugador emocionalmente, enfatizando la importancia del amor y la esperanza, aún en medio de situaciones desesperantes, criticando a aquellos seres humanos que están dispuestos a destruir a otros por su propio beneficio. Ahora, comparemos esto con un juego como Mortal Kombat, en donde la violencia no está diseñada para darnos ningún mensaje y su crudeza solo sirve para generar controversia. En una entrevista reciente, Ed Boon, uno de los directores de Mortal Kombat, nos dice que mientras más indignante sea el juego, mejor. Admite que el propósito de esos juegos es ser tan violentos y tan sangrientos que no pueden ser imitados en la realidad. Aún recuerdo cuando niño la sensación de descubrir cómo hacer un fatality por primera vez. También recuerdo la controversia que generó la versión de Mortal Kombat para Super Nintendo por no incluir la sangre, a diferencia de la versión de Sega que sí la tenía. De más está decir que la versión preferida fue la de Sega. Asimismo, hay muchos juegos en donde la violencia es la atracción principal, en donde la sangre es utilizada como un mecanismo para atraer a la gente y hacer dinero. Y es bien importante entender que no estoy criticando a estos juegos. Sería deshonesto e hipócrita de mi parte actuar como si yo nunca me hubiera divertido jugando uno de estos juegos. El propósito aquí no es decir lo que está bien o está mal en el mundo de los videojuegos. Más bien el propósito es demostrar que hay una diferencia entre presentar y glorificar. The Last of Us es un juego que nos presenta la violencia de forma real y cruda, pero no la glorifica, mientras que Mortal Kombat es un ejemplo de un juego cuyo propósito principal es precisamente glorificarla. La violencia en The Last of Us es usada para darnos un mensaje de amor y de esperanza, mientras que es usada en Mortal Kombat para pura diversión. Y hay un espacio para la diversión, de la misma forma que hay un espacio para mensajes serios, y los dos no son necesariamente mutuamente exclusivos. Lo increíble de los videojuegos es que es un medio de entretenimiento tradicionalmente infantil, pero que ha evolucionado a tal punto de que podemos tener este tipo de conversación. Y la debemos tener, porque es muy común escuchar el argumento de parte de algunos de que la violencia en los videojuegos es un problema serio en nuestra sociedad, sin tomar en cuenta la posibilidad de que existe otro lado del argumento. Las personas que hacen tal señalamiento muy probablemente nunca han visto o jugado un juego como Hellblade: Senua's Sacrifice, en donde se utiliza la violencia para presentarnos una historia sobre la salud mental y la esperanza. O Metal Gear Solid, una serie que utiliza la violencia precisamente para criticar la violencia que existe en el mundo real. O Red Dead Redemption 2, un juego que nos presenta una historia de redención sobre un personaje que ha sido violento toda su vida, matando a las personas sin razón alguna, hasta que se enfrenta con su propia mortalidad y se da cuenta que fue un error vivir su vida de esa manera. Y admito que estos juegos son pocos en comparación con la cantidad de juegos que glorifican la violencia o la maldad, o los juegos que son puro entretenimiento.
pero no podemos estereotipar a un género entero en base de lo que nosotros consideramos que es apropiado o no, mucho menos utilizar a los juegos como una excusa para justificar la falta de educación, ignorando la importancia de la crianza y el cuidado de nuestra salud mental para poder tener una sociedad segura y saludable. El problema no es necesariamente la violencia, sino la forma en que la violencia es utilizada e interpretada. Hay una diferencia entre presentar y glorificar, una diferencia que no podemos simplemente seguir ignorando. Para algunos es más fácil culpar con un videojuego o una película que asumir nuestra responsabilidad en la sociedad y en la crianza de nuestros hijos. Pero como buen gamer, yo nunca elijo el camino más fácil. ¿Y tú? ¿Qué eliges?